La siguiente ponencia a mí en lo particular me gusta mucho porque como médicos estamos acostumbrados, como ya lo dijimos, a ser el centro de la atención de los pacientes. Hoy sabemos y gracias a los aprendizajes y los entrenamientos que hemos tenido con la Fundación Americana de Fibrosis Quística, que sabemos que para que las clínicas funcionen necesitamos de dejar de pensar los médicos como los más importantes del equipo y empezar a trabajar en equipos multidisciplinarios. Y para esto nos va a hablar el doctor Nicholas Johnson sobre los modelos de atención en fibrosis quística, liderazgo y gestión del equipo que transforma vidas. ¿Quién debe de orquestar esta, este manejo? El doctor Nicholas Johnson es pediatra broncopulmonar, referente técnico de fibrosis quística. Actualmente es director del Centro de Fibrosis Quística del Hospital Gustavo Frick. Es profesor auxiliar del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad del Valparaíso, Chile. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la muy linda invitación. Muchas gracias por el honor de poder compartir con tanta gente que está tan preocupada por la fibrosis quística. Voy a compartir mi pantalla. Y muchas gracias por darme el pase a la gente de Uruguay para contar, porque hemos tenido la suerte de conocer el centro de Uruguay y hemos tenido la suerte de ver cómo funciona lo ideal que sería un solo equipo de fibrosis quística, un solo centro de referencia de fibrosis quística, con un único programa de salud. Y la doctora Alejandra Rey, le mando un gran abrazo a mi amiga especialmente, nos contó una cosa, que ellos tienen una cosa muy práctica, que tienen una sola ficha clínica, y esta sola ficha clínica la pueden acceder cualquier médico, tienen que tener obviamente los permisos, entonces para ellos también sigue siendo un poco más fácil hacer esta continuidad de los pacientes. Bueno, entonces me tocó hoy día conversarles acerca un poco de los modelos de atención y un poco acerca del rol que tenemos nosotros, los que somos los referentes técnicos, los que somos los directores de centro, los que somos los líderes de equipo. Y mi intención es contarles un poco, no volver a repasar, porque yo creo que todos los que trabajamos en fibrosis quística, todos los que estamos acercándonos a fibrosis quística, entenderemos muy bien que los equipos tienen que ser equipos multidisciplinarios. ¿Por qué? Y esto creo que ya lo han mostrado, pero si se dan cuenta, la sobrevida de los pacientes y cómo ha aumentado las expectativas de vida desde los pacientes que nacían desde el año 99, que llegaban con suerte en países desarrollados como Estados Unidos y Europa hasta los 30 años, y en nuestros países latinoamericanos lo más seguro es que fallecieran muy prontamente en la edad pediátrica. Actualmente, los pacientes que van a nacer entre el 2019 o que están naciendo entre el 2019 y el 2023 van a llegar fácilmente hasta los 65, 70 años. Y sobre todo estos son registros americanos, o sea, son pacientes que tienen una vida, una expectativa de vida hasta los 70 años, porque es la expectativa de vida de una población normal en Estados Unidos. Pero ¿por qué se ha producido todo este gran aumento de la sobrevida? Y son cuatro los factores muy importantes. Uno, el mejor acceso a los servicios de salud. Y esto es una cosa súper importante cuando hablamos acerca de modelos de atención en fibrosis quística y cuando hablamos de equipo, porque esto requiere mucho trabajo, requiere tratar de convencer muchas autoridades y requiere demostrar mucho cómo se está funcionando como equipo de fibrosis quística. Lo que ya conversó la doctora al principio, un diagnóstico temprano, contar con un screening neonatal, contar con políticas públicas de screening neonatal, nueva estrategia terapéutica, como dijo la doctora Alejandra Rey, nos va a plantear en un nuevo basal de la enfermedad el contar con tratamientos moduladores. Pero, como dice el doctor Gutiérrez, como dice mucha gente, no saco nada con tener el último Ferrari, con tener el último auto, acompañe para entender cómo funcionan todas las piezas de mi último Ferrari. Y lo más importante es que está demostrado y por qué se ha logrado el aumento de la sobrevida hasta los 45 años, antes de que partiera el boom de los tratamientos moduladores, es el manejo de la fibrosis quística a través de equipos multidisciplinarios capacitados en fibrosis quística. Entonces, ¿qué es lo importante? Ya tenemos súper claro. Para el pilar del tratamiento de fibrosis quística necesitamos una adecuada nutrición o la mejor nutrición, tener un control microbiológico muy estricto y tratar de el manejo precoz de las infecciones, el manejo completamente guiado de la kinesiología respiratoria y mantener el árbol bronquial limpio para evitar estas infecciones y obviamente el manejo multidisciplinario. Entonces,
Este manejo, como ya lo entendimos cuando la doctora Bustamante habló al principio acerca de qué es lo que era la enfermedad, tenemos que entender que para hacernos cargo de una enfermedad que es multisistémica, que afecta muchos órganos y que tiene una gran carga en salud, necesitamos un equipo que tenga una enfermera, que sea capaz de hacer un control de los pacientes, control de adherencia, hacer una entrevista al paciente con respecto a todo lo que le está pasando, cuáles son sus dudas al equipo médico, que haga al final de la entrevista del equipo completo, que haga una conclusión y haga un cierre. Muchas veces los pacientes llegan a los centros de fibroquística y lo único que quieren escuchar es la opinión del médico, pero muchas veces no les quedó claro la indicación del nutricionista, no les quedó claro la indicación del kinesiólogo y el rol de la enfermera es tratar de lograr un cierre completo de la atención. Muy importante el trabajo social. El paciente tiene una carga psicosocial muy alta. Piense que son familias muchas veces que tienen más de un hijo, más de dos hijos, muchas veces más de dos hijos afectados por fibrosis y la carga emocional, la carga laboral, no tener la posibilidad de contar con mayores recursos, es una sobrecarga bastante fuerte en esta familia. Lo que ya conversamos, el rol del kinesiólogo, el rol del pediatra broncopulmonar, el rol del gastroenterólogo y el rol de la nutrición con respecto a la vigilancia y el tratamiento precoz de las infecciones y el seguimiento. El año 2020 se unió este meeting o este comité de expertos que quisieron ver el peso económico, el peso en salud a nivel mundial de la fibrosis quística y se fijaron en diferentes factores para decir si uno tenía un manejo completo de la fibrosis quística, un manejo parcial o un manejo limitado. Después lo podemos conversar en las preguntas, pero aparece México como que tiene un manejo completo y comprensivo porque tiene los recursos destinados para esto, porque tiene capacitación lista hecha, porque tienen cobertura o planes de cobertura nacional para mantener a todos sus pacientes bajo control y porque tienen resultados que son los esperables, o sea, una sobrevida muy cercana a lo que estaba descrito, con acceso casi universal y con, obviamente, gestión de datos y gestión de, ojalá, un registro nacional. Ustedes pues, me contarán si esto es real en México o no en México, pero por lo menos en mi país, en esta esquina del mundo, aquí abajo donde está mi país, Chelito, este pequeñito que está acá, tenemos ahora un manejo parcial. No, no todos los hospitales cuentan con un centro de referencia, no todos los equipos cuentan con un equipo multidisciplinario, lo cual hace bastante complejo. Y esto es la mayoría de lo que nos pasa en Latinoamérica. En Latinoamérica, ¿por qué el curso es distinto? ¿Por qué nuestra sobrevida, por lo menos en Chile, es hasta los 27, 30 años y ahora con la llegada de los emuladores lo más seguro es que se propone que sea hasta los 40? Pero ¿qué es lo que pasa? Uno, el diagnóstico tardío. El hecho de no contar con screening neonatal o no haber contado durante mucho tiempo con el screening neonatal y que muchas veces no capacitemos a los médicos de atención primaria, no capacitemos a los médicos de lugares más rurales con respecto a la sospecha clínica fibrosíquística, nos hace llegar incluso a hacer diagnósticos en la vida adolescente, 10 años, 12 años, con una fibrosíquística ya muy avanzada, o llegar incluso con diagnósticos en la vida adulta, porque como vieron al principio, muchas veces las presentaciones o las alteraciones genéticas o las variantes genéticas van a producir que la enfermedad no sea la antigua que conocíamos, esta fibrosis quística tan severa, sino que sean estos nuevos formas de presentación como el diagnóstico o el diagnóstico inconcluso del screening natal o los trastornos asociados al CFTR. Aparte, nuestra genética y nuestra mezcla genética y mezcla étnica en Latinoamérica y en los países en desarrollo es muy distinta a lo que están acostumbrados a ver los grandes registros que son europeos y americanos. Y lo más importante, el mal acceso a atención especializada. Y es muchas veces lo que nos pasa, y seguramente lo hemos conversado en algún momento con ustedes, con los doctores de México que conozco, es que este acceso depende mucho de políticas públicas, este acceso depende mucho de voluntades de la gente que está a cargo o de los hospitales que van a brindar la atención a fibrosis quística. Y muchas veces tenemos que ser los que estamos a cargo de esto, de tratar de conseguir las cosas, hacer que las cosas pasen o lograr que algunas políticas cambien, lograr incorporar a alguien más al equipo y lograr otras cosas para poder ir en futuro a nuestros pacientes. Es así como ustedes, dice aquí, que fueron uno de los primeros pacientes en autorizar el uso de los medicamentos emuladores desde los 2 años, desde el año 2024, si no me equivoco, me pueden corregir después. O sea, tenemos los recursos, pero necesitamos más cosas.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las barreras de atención en los de personas con fibrosis quística? Uno, la gestión y atención dentro de las múltiples subdivisiones de servicios de salud, que es lo que les pasa a ustedes y nos pasa a nosotros en Chile, hace que haya una gran dispersión de pacientes e impide que los proveedores adquieran los conocimientos especializados. La ideal de los centros de fibrosis quística es que junten por lo menos 50 pacientes mínimos, ojalá 80 o 100. ¿Por qué? Un paciente que maneja más pacientes tiene más experiencia en diferentes presentaciones, tiene más experiencia en el uso del tratamiento habituales y tiene más experiencia en estos nuevos moduladores y van adquiriendo unas mayores competencias en manejo de pacientes cada vez más complejos. Actualmente, en Latinoamérica, el bajo volumen de personas con fibrosis quística hace que los prestadores o que los ministros o que los sistemas de salud o que los estados no asignen los recursos que sean necesarios porque prefiero mil veces tratar la lista de espera, que se escucha mucho en mi país, tratar la lista de espera de los pacientes oncológicos, tratar la lista de espera de los pacientes que tienen alguna patología tipo catarata o tratar las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, que sí tienen una alta prevalencia, hay que tratar a 11 pacientes que tengo con fibrosis quística. El problema es que esos pacientes, esos 11 pacientes con fibrosis quística tienen una gran carga en salud, tanto psicológica, y aparte que si estos pacientes se descompensan, nos van a requerir 21 días hospitalizados, 10 días hospitalizados, van a consultar más veces en la atención en tanto ambulatoria como en la urgencia, van a ser pacientes que van a requerir mayor atención por los profesionales de salud que sí conocen fibrosis quística. Entonces, muchas veces tratar de demostrar cuál es la intención de contar con un equipo multidisciplinario, hay que manejar números y manejar muy bien cuál es la brecha entre recurso humano y la oferta que podemos dar a estos pacientes, buscando ojalá el ahorro en salud pública y en los costos de salud pública. ¿Qué nos depara el futuro? ¿O qué es lo que está pasando? Estamos viviendo una nueva era de fibrosis quística. Ya no estamos viendo en la fibrosis quística que veíamos antiguamente y que los pediatras enseñábamos, y como dice la Alejandra Rey, era, que era un ámbito solamente que era de nosotros los pediatras, sino que ahora es un ámbito que ya es casi de la medicina completa. Y estoy muy de acuerdo en el hecho de que tenemos que empezar a evangelizar y tratar de captar más médicos de adultos, y tal vez no solo los broncopulmonares, sino que esto hay que llevarlo a la medicina interna, tanto como lo teníamos en la pediatría, es llevarlo a la medicina interna, porque van a empezar a ver que los pacientes con una mayor sobrevida, una mejor calidad de vida, con atención o con uso de emuladores desde etapas precoces de la vida, van a llegar a la vida adulto y van a tener más riesgo de cáncer de colon, van a tener más riesgo de hipertensión, van a tener más trastorno de salud mental. Entonces, a lo mejor hay que cambiar un poco la mirada. El tamaño de los programas pediátricos, lo más seguro, o lo que piensan los países desarrollados, es que se mantenga estable. Pero ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, como dicen ustedes, en México sí funciona el screening natal y sí en verdad empieza a detectar lo que realmente tengo que detectar? A lo mejor nos van a aumentar nuestros pacientes pediátricos, a lo mejor voy a requerir más recursos humanos en el seguimiento, en asesoría genética, en hacer más eficiente y eficaz mi programa de pesquisa neonatal. Y lo más seguro, como dijo la doctora Rey, es que los programas de atención en adultos sigan creciendo. Para tranquilidad de los neumólogos adultos, nosotros hace mucho tiempo, o desde que tuvimos el acceso a los emuladores, que fue el año 2021, cuando nos llega un paciente, un ingreso, ya sea por screening neonatal o un paciente con mucha clínica de fibrosis quística y nos llega en edades tempranas de la vida, dentro de los primeros discursos que le hacemos al paciente es que la fibrosis quística es una enfermedad que va a estar acompañada por un equipo multidisciplinario, que es una enfermedad que actualmente tiene nuevas terapias de tratamiento y que lo más seguro es que nosotros lo acompañemos durante un periodo de su vida, pero lo más seguro es que cerca de los 10 12 años empiece un proceso de capacitación o de transición para que sea seguido por un equipo de adultos, porque lo más seguro es que con las nuevas terapias y lo que viene a futuro, lo más seguro es que este paciente siga y tenga una vida de adulto, ojalá la más normal, siempre y cuando nosotros los pediatras logremos mantener a esta paciente estable hasta el periodo en que ingresen los moduladores en su día. Ojalá, según las políticas públicas de cada país, al año, a los 2 años, a los 6 años o cuando aparezcan en los países que aún no lo tienen. ¿Qué es lo que hemos visto entonces en los últimos 5 o 10 años? Esta continua mejora en la esperanza de vida, estos grandes beneficios que han entregado los nuevos emuladores y estos nuevos enfoques o nuevos manejos multidisciplinarios o de equipos de salud después de la pandemia.
hacer esta conferencia desde mi casa en Chile y poder contactarnos con 300 personas de forma virtual, nos enseñó que a lo mejor las cosas pueden hacerse de una forma distinta. Y tenemos, como dice la doctora Rey, tenemos que sacarle provecho a la inteligencia artificial, a la posibilidad de hacer telemedicina por Zoom, a poder contactarnos con los hospitales regionales o los hospitales más chicos en provincia a través de estas interconsultas y poder tratar de lograr que la red funcione de una mejor forma. Entonces, ¿qué pasa con los modelos de atención? No sé cómo pasará en México, me pueden contar después las preguntas, pero lo que está pasando actualmente y una cosa que está preconizada en las nuevas guías de manejo o de las guías de atención de fibrosis y que están apareciendo estos centros de médicos centrados en los pacientes. La idea son estos centros ambulatorios que siguen al paciente de una forma integral y que se preocupan de todas las patologías crónicas que le estén pasando. Se da tanto en la atención ambulatoria como en la atención primaria de salud o en los consultorios adosados. Y en muchas partes está pasando en muchos policlínicos de hospitales regionales. En mi país, por una normativa técnica que no está muy actualizada, la indicación de seguimiento de los pacientes con fibrosis quística que tiene protección financiera, el documento dice que el paciente con fibrosis quística puede ser seguido por cualquier hospital donde exista un broncopulmonar infantil que pueda seguir la enfermedad. Los que nos dedicamos a fibrosis quística tenemos muy claro que esto no es real y que esto es muy complejo porque necesitamos nuestro equipo multidisciplinario. ¿Por qué? ¿Y en qué estamos de acuerdo? Porque nuestro paciente con fibrosis quística es un paciente que está en una sociedad, que tiene sus creencias, que pertenece a una familia, que tiene una vida laboral, que tiene amistades, que tiene recursos, que tiene pocos recursos o muchos recursos. Es un paciente que tiene patologías crónicas que están en desarrollo y es un paciente que tiene una salud mental que está en juego. Entonces, en lo que sí estamos de acuerdo en que estos nuevos modelos de atención centrados en el paciente y en la vida integral del paciente nos van a poder permitir, porque la idea es ser una continuidad del paciente, centrado en el usuario externo que es el paciente y con una forma integral y cada vez empezando a lograr juntar más factores, ya sea el enfoque familiar, la continuidad en la atención, la calidad de la atención, mejorar nuestros propios procesos internos dentro de los centros de atención de fibrosis quística, ya sea en los centros de referencia como no los centros de referencia. Entonces, este modelo podría funcionar. ¿Qué es lo importante? Es que el modelo de atención ojalá vaya hacia los centros de fibrosis quística, a los centros de referencia o los centros satélites de fibrosis quística, y más que centro, al equipo multidisciplinario. Está demostrado, y lo que hemos demostrado en los últimos años, es que una de las principales estrategias para aumentar sobrevida y para mantener los pacientes y lograr hacer transición de pacientes es que tienen que ser seguidos por un equipo multidisciplinario. Ojalá en espacios físicos que sean los adecuados y con un flujo de pacientes. Lo más seguro es que ustedes también lo hagan en sus prácticas clínicas. Los pacientes con algunas determinadas infecciones se ven en días especiales, los pacientes que son de regiones más alejadas del centro de referencia se atienden en días especiales y tratar de que los pacientes pediátricos no se mezclen con los pacientes de adultos. En mi centro tenemos la suerte que el día que atendemos fibrosis quística tenemos tres box destinados para atención. Por ende, el paciente llega, ingresa a su box y no se mueve de su box. Y en el mismo box donde ingresó, se hace la función pulmonar, se hace la educación por el kinesiólogo, se hace la educación por el nutricionista, se hace la evaluación por el broncopulmonar, por la evaluación por el gastroenterólogo, la evaluación por el nutriólogo y se hace una evaluación psicosocial a través de la enfermera y la asistente social. En resumen, el paciente ingresa por un flujo conocido de los pacientes, llega a su box, están acostumbrados a este funcionamiento, se atiende por completo, se hace un cierre, se hace un análisis del caso y el paciente se va luego de una hora y media de atención, se va con unas indicaciones por escrita, con un plan de trabajo y con las ideas claras con respecto a cuándo va a ser su próximo control, cuáles fueron las cosas que cambiamos, cuáles fueron las cosas que agregamos o qué fue lo que estamos esperando de él, si tiene que mejorar la herencia de la quimioterapia o si tiene que hacer diferentes cosas o cambios en su tratamiento. Y obviamente siempre bajo el alero del equipo multidisciplinario. ¿Qué es lo que aparece en la nueva guía? Aparecen estas nuevas formas de ver el equipo multidisciplinario, hay las nuevas recomendaciones tanto de la CFF como de la Sociedad Europea. Hablan de los equipos nucleares, que los vamos a conversar ahora.
los colaboradores más cercanos o nuestros colaboradores como de confianza con respecto al equipo nuclear y los interconsultares. ¿Cuál es la importancia y qué es lo que ha pasado con esta nueva era de la fibrosis quística? En nuestra misión, como encargados de fibrosis quística o como encargados de equipo multidisciplinario, de que estos colaboradores, por ejemplo, otorrino, por ejemplo, gastroenterólogo, infectólogo, conozcan la enfermedad, conozcan que existen los moduladores, conozcan que la sobrevida ha aumentado hasta los 60 años, conozcan que el riesgo de cáncer en los pacientes que están en la vida adulta es mucho más alto, conozcan que los pacientes van a querer tener alguna fertilidad, o sea, tenemos que contactar a los ginecólogos. Entonces, es nuestra labor como equipo multidisciplinario no solo mantenernos nosotros mismos capacitados, sino que capacitar al resto del equipo o al resto de la red. Entonces, la idea y la premisa que tiene tanto la CFF como la Asociación Europea es que sigamos tratando de mantener estos centros de referencia, ya que los centros de referencia son los que ofrecen la mejor evaluación y los mejores tratamientos especializados. Por eso les decía que juntar una población de 50 pacientes, 80 pacientes o 70 pacientes es mucho más beneficioso que tener 10 centros pequeños que tengan cada uno 5 pacientes y que no quieren compartir la información entre ellos o no quieren compartir la experiencia, porque lo que va a hacer es limitar el conocimiento y lo que va a hacer es limitar las posibilidades de este paciente de que tengan la mejor atención y la atención con mejor calidad. Los centros de referencia, la idea es que tengan un diagnóstico oportuno, por eso que muchas veces los centros de referencia es donde tienen que llegar los pacientes que tienen un screening neonatal alterado. Y la idea de los centros de referencia y de los equipos multidisciplinarios bien conformados es tanto minimizar la progresión de la enfermedad como prevenir y tratar todas las complicaciones que pueden estar presentes en la fibrosis quística que estamos viviendo ahora. Entonces, lo más seguro es que ustedes estén acostumbrados a ver estas diapositivas que son de la Fundación Americana, donde nos hablan acerca de cuál es el requisito mínimo para hablar de equipo multidisciplinario, que ojalá fuese la mayoría que tenemos todos nosotros. Y la idea es que sea una enfermera, un nutricionista, un médico, ojalá capacitado en fibrosis quística, una trabajadora social o una asistente social, un terapista, una terapista respiratorio o un kinesiólogo y un coordinador del programa, que es la función que muchas veces hacemos el mismo médico que conoce fibrosis quística. Y a esto le vamos a ir agregando, según la Cystic Fibrosis Foundation, los equipos recomendados. Por ejemplo, si tienen investigación, tienen los coordinadores de investigación, ojalá alguien que sea un coordinador de salud mental, ojalá agregar dentro de los equipos nucleares a los químicos farmacéuticos, ya que nos van a apoyar uno tanto en la farmacología clínica para ver las interacciones que van a tener nuestros moduladores, para ver las nuevas dosis de tratamiento, los nuevos esquemas de tratamiento antibiótico para las infecciones, así como una forma de vigilar la adherencia, porque es muy importante contar y saber que el paciente X retiró el Trikafta durante este mes o retiró las nebulizaciones, como el paciente Y, que no ha retirado ningún medicamento en los últimos 3 meses y no ha tenido control de los últimos 2 meses, pero dice que cuando los contactos telefónicos, que está bien. Entonces, pasan a ser parte del equipo multidisciplinario casi que nuclear. ¿Cuál es el problema? El problema es que para poder desarrollar un equipo de fibrosis quística multidisciplinario, ojalá tuviésemos una cantidad de horas que está presentado aquí y que fue una presentación o una publicación de los pacientes con fibrosis quística en Chile. Ojalá, por ejemplo, existiera en un centro de referencia de fibrosis quística, en este caso chileno, un director médico que tenga 22 horas, o sea, la mitad de su jornada destinada directamente a gestionar el equipo de fibrosis quística. Ojalá un subdirector médico, que sea otro médico distinto que tenga por lo menos un tercio de su jornada dedicada. Una enfermera que sea la coordinadora, o sea, que sea la que está encargada de que el engranaje de todos estos participantes de fibrosis de todos estos participantes de la atención directa al paciente, que tenga una jornada completa, o sea, que dedique 44 horas a solamente estar pendiente de los pacientes con fibrosis. Esto es ideal. Y muchas veces en nuestros países es utópico. Pero tenemos que llegar a eso, tenemos que demostrarle a nuestros directores de salud, a nuestros encargados regionales de salud y a nuestras personas del Estado que toman decisiones a nivel país, que esta es la forma en que se tienen que atender estos pacientes, que es la forma en que este modelo ha funcionado durante los últimos 40 años y es como va a seguir funcionando, porque más encima ahora le agregamos medicamentos de alto costo y medicamentos que tienen que tener una vigilancia mucho más estricta.
Entonces, dentro de los nuevos estándares hay unas declaraciones muy importantes y yo creo que si se van con esta, con la primera, me doy por pagado con esta presentación. Independiente del modelo de atención adoptado, el equipo multidisciplinario de fibrosis sigue siendo la clave. Y el acceso a este equipo es un requisito para las personas con fibrosis quística. En el año 2025-2026, pensar que un paciente con fibrosis quística va a ser tratado por un solo médico o por un solo profesional de salud y no por un equipo multidisciplinario es casi impresentable. Entonces, ¿qué pasa con nuestro equipo multidisciplinario? Ya lo conversamos. Lo principal es que es un equipo que está centrado en el paciente o la persona con fibrosis quística o centrado en la familia. Siempre nos van a retar los adultos que nosotros seguimos trabajando como pediatras y seguimos pensando en la familia. Pero sabemos que tenemos que en algún momento hacer transición, sabemos que tenemos que lograr que los pacientes pediátricos tengan algunas competencias, empiecen a conocer su enfermedad. Pero siempre nuestro eje primordial es la persona con fibrosis quística y su familia acompañada. Luego tenemos este equipo nuclear o este equipo central que es que está a cargo de brindar la atención médica directa y es la que está a cargo de entregar los mejores cuidados a los pacientes. Y lo más importante es que ojalá cuenten con el respaldo de las especialidades esenciales: infectología, gastroenterología, neumología intervencional, hepatología, radiología, otorrino. Este año me dio mucho gusto cuando un otorrino del hospital me escribió desde el Congreso de Otorrino para decirme, por favor, actualízame en fibrosis quística porque estamos en una conferencia en el Congreso de Otorrino hablando acerca de cambios rinosinusales en la época postmoladora. Yo creo que vamos bien, vamos avanzando y permite que tengamos estos especialistas y estos como interconsultores de confianza que cada vez tienen que estar más inmersos en lo que es la fibrosis quística. Entonces, ¿cuál es la ideal? ¿Qué es lo que nos proponen las guías nuevas? La idea es que este equipo, con el paciente que está aquí al centro, tenga un director, un coordinador, una enfermera distinta a la coordinadora, porque la coordinadora es la que mantiene el equipo funcionando y a todo el programa funcionando, a los pacientes muy bien controlados y a los pacientes muy bien conectados con el centro. Y una enfermera clínica que sea la que esté encargada de enseñar las nebulizaciones, estar pendiente de las nebulizaciones, de los equipos, de los insumos, hacer el cambio de gastrostomía en los pacientes que requieren gastrostomía. Ojalá un médico distinto al coordinador que sepa fibrosis quística. Un gastroenterólogo, un pediatra general que sepa fibrosis quística, ojalá un internista en los equipos de adultos, la nutricionista o el nutriólogo, que nosotros tenemos la suerte de contar con un nutriólogo, el trabajo social o el trabajo psicosocial, y obviamente el kinesiólogo, que no solo va a estar a cargo de la toma de cultivo, de la espirometría, sino que también va a estar a cargo de la educación de los pacientes, de hacer el seguimiento de la kinesioterapia, de ojalá plantear programas de rehabilitación pulmonar en los pacientes. O sea, es un equipo bastante interconectado. Y muchas veces, como bien muestra la figura, las funciones que tenemos cada uno de nosotros se van interconectando. O sea, por mucho que yo sea el director del centro, o sea, la coordinadora, la enfermera, conozco un poco de nutrición, sé que cómo tienen que tomarse la enzima, conozco un poco acerca de la quimioterapia y las modalidades, conozco un poco de las encuestas de calidad de vida y sé cuándo detectar que un paciente no tiene una buena adherencia, porque yo sé que en algún momento si falta alguien de este equipo, alguien lo va a poder suplir o entre todos lo vamos a poder suplir, pero siempre contando con la opinión, ojalá, del equipo nuclear. Y más encima, se nos agregan este año, o en la nueva guía, el químico farmacéutico, como ya les expliqué. Ojalá un coordinador de salud mental, ojalá alguien que esté a cargo de hacer una vigilancia de los trastornos de salud mental, no solo por las alteraciones que se pueden producir o los cambios que se pueden producir por las nuevas terapias moduladoras, sino que porque los pacientes llegando a la vida adulta o los mismos pacientes o las familias por esta sobrecarga que conversábamos de enfermedad, muchas veces van a tener mucha carga en depresión, mucha carga en ansiedad. El mismo hecho de la transición y la transferencia aumenta estos cambios, aumenta esta patología. Entonces, lo ideal es contar con un coordinador de salud. Y como lo explicaron muy bien las dos primeras ponentes, contar con un asesor genético. Cada vez es más importante. Si tenemos screening neonatal, si estamos haciendo screening neonatal y luego estamos haciendo estudios de variante genética, nos vamos a encontrar lo más seguro es que la mayoría de los casos, en el 80% de los casos, con genética que conocemos, con genética que podemos entender. Pero ¿qué hacemos con los pacientes que tienen un screening natal
alterados y que tienen un test de sudor intermedio y que le hacemos el estudio genético y el estudio genético dice que tiene dos variantes de significado incierto que puede que tenga fibrosis quística. Obviamente lo que hacemos actualmente es que el director o el médico que es más sabe de fibrosis quística busca los papers, le pregunta al otro equipo, nosotros llamamos a Uruguay, le preguntamos a los genetistas, nos conversamos entre el chat que tenemos en Latinoamérica o en el chat de Chile, si alguien tiene esta genética conocida, si alguien tiene un paciente conocido. Pero cada vez se hace más necesario contar con alguien que haga esta asesoría genética. Y sobre todo si estamos hablando de esta nueva era de la fibrosis quística, en lo cual lo más seguro es que nosotros los pediatras entreguemos pacientes en muy buenas condiciones a los adultos. Estos pacientes adultos van a querer tener eh, maternidad o ser padres. O sea, estos pacientes tienen todo el derecho a pensar que van a poder ser papás a futuro, tienen muchas dudas y muchos miedos con respecto a si van a poder tener hijos, tienen muchas dudas si su hijo va a tener la misma enfermedad, o muchos pacientes que tuvieron hijos en la época anterior y ahora están pensando en un segundo hijo, también quieren saber cuál es el riesgo, cuál es la probabilidad de que tengan su segundo hijo, su tercer hijo con afectación de fibrosis quística. Entonces, y aquí llegamos al punto clave más o menos de la presentación y lo que me pidieron que hablar acerca de quién es el que dirige la orquesta. El director del centro, la idea es que tenga un liderazgo competente. La idea es que sea encargado y capaz de comunicar, colaborar y lograr que el equipo funcione. La idea es que sea el líder que todos queremos, el líder que va adelante, que va empujando la carreta o que va empujando el tractor junto con el resto de su equipo. No necesitamos un líder autoritario, no necesitamos un líder que solamente se preocupe de que las cosas funcionen, sino que necesitamos un líder que esté, ojalá, imbuido y que sea capaz de lograr que las cosas pasen. Entonces, no sé si esta es la mejor forma de plantear, porque el director de la orquesta es capaz de lograr que todos aquí, o cada instrumento saque su mejor nota, pero está puesto desde un sitio en el cual puede mirar y puede escuchar y ver, corregir notas, pero requiere de hacer más cosas, requiere tener más, estar más partícipe en el rol del médico o de la parte del equipo multidisciplinario. Las funciones del director muchas veces son el manejo clínico de los pacientes. En Latinoamérica no tenemos la suerte de poder ser director solamente, sino que somos director y somos parte, somos clínicos antes que todo. Tener un poco de conocimiento de gestión y ojalá ser capaces de articular la red y articular los registros en salud y los registros nacionales, los registros locales de los pacientes con fibrosis quística. Y aquí me refiero con gestión, que eso lo hemos conversado alguna vez. Los que saben acerca de gestión en salud saben que existen diferentes niveles de gestión, la micro, la meso y la macro. ¿Qué es lo que es la micro? Es lo que yo logro en mi equipo, es lo que yo logro con mis pacientes, es lo que yo voy a tratar de lograr. Quiero mejorar la calidad, me falta una vitamina liposoluble, me falta un insumo crítico. Yo voy a hacer la gestión para que eso se logre en mi centro. ¿Qué es lo que es la mesogestión? Es lo que yo voy a tratar de lograr a través de mi red, de mi hospital, más el hospital adosado que tengo, ojalá poder anexar a los consultorios o a los policlínicos más pequeños de atención primaria, capacitar a estos equipos que sepan cuándo sospechar, que sepan cuándo un paciente acude primero a un centro pequeño, que sepan cómo derivarlo a un centro multidisciplinario, que conozcan cómo funciona un equipo multidisciplinario, que conozcan cómo funciona su centro de referencia. Y en la macrogestión lo que busca es tratar de que todas estas estrategias que estoy haciendo tanto a nivel regional y a nivel local sean políticas públicas que lleguen a las personas que toman las decisiones en salud a nivel país. O sea, yo tengo que demostrar que la mejor opción para mi país, por ejemplo Chile, es contar con 6 centros de referencia a nivel país completo y no tener 12 centros pequeños que atienden 11 pacientes. Y esto tienen que ser directrices que vengan desde un nivel y que vengan con instructivos claros y que se conozcan por toda la gente que trabaja en salud. Esto lo demuestra los Standard of Care de la Asociación Europea y es parte, desde donde parte la microgestión, que es parte a través de las personas o a través de los pacientes, y cómo se va cada vez aumentando, ya siendo tanto de local, de su hospital, regional, nacional del país, y por qué no decirlo internacional. Actualmente los registros son
internacionales, el hecho de que no hayan invitado a participar en la reunión de la sociedad mexicana, que es un honor, pero también nos permite compartir experiencia. A lo mejor la experiencia de Uruguay es muy, muy copiable en algunas regiones. A lo mejor la experiencia que tenemos nosotros en armar estos centros de referencia regionales también les va a ayudar. Lo que ustedes tengan screening natal, lo que tengan estas políticas públicas y leyes de que entreguen los medicamentos emuladores, también nos va a apoyar en que en otros países aparezcan. Entonces, es la labor del líder del equipo tratar de lograr todo este tipo de gestión. 5 minutos, doctor. Ok, ¿qué es lo que es importante cuando decimos acerca de articular la red? Ya tenemos claro que nuestros pacientes y nuestra nueva era fibrosíquistica es muy distinta. Nuestros pacientes van a requerir la atención de todos los actores de salud, tanto a nivel primario, a nivel secundario y a nivel terciario. Nuestros pacientes tienen todo el derecho a tener evaluaciones de niños sanos en su consultorio, tienen todo el derecho a recibir las vacunas, a atenderse por una morbilidad o por un estado de salud agudo como un resfrío o un dolor articular en los pacientes más adultos o alguna cosa, en los centros que estén, no sean los centros de referencia de fibrosíquistica que estábamos acostumbrados, que nosotros damos todas las prestaciones. La idea es que tengan asesoramiento y detección de infecciones de transmisión sexual, o sea, son pacientes que van llegando a la vida adulta. Ojalá que tengan programas de detección de cáncer, el cáncer de mama, el cáncer cervical, obviamente una pesquisa precoz del cáncer colorectal, que es mucho más frecuente en nuestros pacientes. Y obviamente los pacientes adultos, más encima con el uso de emuladores, van a ser pacientes que van a tener riesgo cardiovascular, que van a tener necesidades de cuidados paliativos, que van a tener necesidades de cuidado intensivo. O sea, tienen que ser articulados entre toda la red. Entonces, nuestra misión es tratar de lograr llevar desde los centros de referencia los conocimientos de fibrosíquistica a los centros de salud y a la comunidad en general. Salir de este como pequeño claustro que teníamos de la fibrosíquistica. Y aparece el rol de este otro integrante del equipo que es el médico especializado en fibrosíquistica. Y ojalá que sea alguien que sepa formación en medicina familiar, ojalá que sea alguien que sea pediatra, ojalá que tenga un médico internista, y ojalá fuese un homólogo, como decía la doctora Rey, pero por lo menos que ya evangelizar, como hizo uno de mis profesores en fibrosíquistica, a los pediatras y a los internistas, yo creo que vamos avanzando bastante y logrando muchas cosas en este cambio. Pero ¿qué es lo que pasa? Actualmente en Latinoamérica nuestro gran equipo nuclear se ve reducido y muchas veces el director es el mismo que el médico que hace fibrosíquistica. La coordinadora sigue siendo la enfermera y tiene que compartir sus horas con otras cosas. Más encima, mi enfermera coordinadora es la que está a cargo del programa TBC, o sea, cada vez le quedan menos horas. No contamos con todos los especialistas y nos vamos quedando cada vez con un equipo multidisciplinario que es cada vez más pequeño, pero sigue siendo un equipo multidisciplinario. Tenemos un médico que conoce fibrosíquistica, tenemos una enfermera, tenemos una nutricionista y tenemos un kinesiólogo que por lo menos nos hace el seguimiento de la función pulmonar y que nos hace el seguimiento de las terapias. Entonces, ojalá contar con estos colaboradores esenciales, con estos neumólogos intervencionales, con los equipos de infectología, con los equipos de cuidados paliativos, con los equipos de ginecología, ya que nuestra nueva realidad en fluopsiquística va a ir cambiando y cada vez nos vamos a encontrar con pacientes más complejos. Entonces, ¿qué es lo que dice la nueva guía o qué es lo que trata de hacer los nuevos estándares de atención de fibrosíquistica? Tenemos nuestro paciente con fibrosíquistica, tenemos este equipo nuclear que ya conversamos, tenemos el director, tenemos toda la gente que está a cargo y tenemos nuestros colaboradores o nuestros partners esenciales, que son todas estas personas que tenemos que capacitar y que tenemos que imbuir, otorrino, hepatólogo, ojalá los médicos de atención primaria, ojalá los ginecólogos, la gente que está a cargo de trasplante. Y tenemos nuestros interconsultores de confianza, que son las personas que están a cargo de cuando las patologías en la vida adulta empiezan a ser más complejas. Los pacientes que tienen que ver con medicina del sueño, que tienen que ver con geriatría, pacientes que tengan más capacidades en manejo de radiología intervencional. Y todo esto siempre basado en unos componentes programáticos que son bastante importantes, que es poder contar con un equipo de microbiología en un laboratorio que esté, ojalá, acreditado y certificado y que tenga todas las cosas, con alguien que lleve un coordinador del screening neonatal y ojalá con alguien que lleve el laboratorio de test de sudor para mantener los mejores estándares de calidad de la atención. Al final, siempre dicen
que la composición final de cada equipo va a variar según la región, según las capacidades que tenga cada país, según cada lo que tenga cada región. Y obviamente va a ir variando según las funciones o más bien las necesidades que tenga cada uno de nuestros pacientes. Entonces, más que hablar acerca de un director de orquesta, me gusta más plantearlo así. Tenemos a nuestro paciente con fibrosis quística o a nuestra persona con fibrosis quística, que ojalá que tenga este gran Ferrari, que son los tratamientos basales junto con los tratamientos emuladores, y que el médico ya no sea uno solo que está a cargo de ver que funciona una rueda o que funciona alguna cosa de Trikafta o que funciona alguna cosa de la kinesiología, sino que la idea es que sea un pit de la Fórmula 1 completa, que sea un equipo muy bien trabajado, que sea capaz de a un paciente contar con todos sus interconsultores, contar con su equipo nuclear, contar con todo la referencia a atención primaria, la referencia a los médicos de cuidados paliativos. ¿Para lograr qué? Una mejor calidad de vida y unos mejores estándares de atención. En resumen, estamos en una nueva etapa de la fibrosis quística, con una población de personas que están en crecimiento, que están cambiando, que existen estos cambios en modelos de atención en fibrosis quística que a lo mejor nos van a hacer plantear estas nuevas formas de atender y esta forma de llevar el conocimiento de la fibrosis quística a todos los prestadores de salud. Y que es una población que está envejeciendo, es una población que va a ser de los equipos de adultos, como bien mostró la doctora Rey al principio. El desarrollo de nuevas tecnologías y tratamientos hace necesario la reevaluación de la estructura del equipo. Van a aparecer cada vez más necesidades en salud, van a aparecer cada vez más necesidades de interconsultores y de nuevas atenciones y nuevos tratamientos. Y obviamente, contar con este equipo muy bien articulado nos va a llevar a la mejoría en calidad de atención y de vida. Y obviamente, al final, la estructura del equipo de atención de la fibrosis deberá ser flexible para poder satisfacer las necesidades dinámicas de esta población que está creciendo y que está envejeciendo y ojalá que, independiente del modelo de atención que adopten en sus países o que adopten en sus regiones, el equipo multidisciplinario sigue siendo la pieza clave. Y el acceso a este equipo es un requisito para personas con fibrosis quística y es un derecho para las personas con fibrosis quística. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a mi equipo de Fibrosis a nuestro equipo. La pandemia nos enseñó que podíamos seguir haciendo atenciones telemáticas, la pandemia nos enseñó que podíamos llegar a la casa de los pacientes. Esta es una visita telemática a un paciente con fibrosis quística. La doctora Ise, que está acá, que es la nutrióloga que fue mi maestra en fibrosis quística, estaba feliz porque por fin pudo entrar a las casas de los pacientes y pudo ver cómo guardaban los nebulizadores, pudo ver cómo estaban todas las cosas. El equipo no solo se capacita, el equipo comparte y el equipo educa. El equipo estaba presente el día de la Día Mundial de Fibrosis Quística y entregó muchos panfletos y mucha información a las familias para tratar de hacer este conocimiento más integral de la enfermedad. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues quizá para nosotros pudiéramos pensar que estamos muy lejos de esto, sin embargo, es posible que los pacientes puedan ser atendidos. Como usted dice, es impensable ya querer que los pacientes se atiendan en sus lugares de origen, ¿no? Pues finalmente si nuestro país está configurado para que sus pacientes puedan llegar a un hospital de referencia, pues tendrían que enviarse de manera oportuna. Por eso invitamos a todos los pediatras a que todos los niños que tengan ese diagnóstico sean enviados a tercer nivel de le envían muchas felicidades por Muchas su gracias. plática, doctor. Muchas gracias.